El día de hoy estuvo en el circo grotesco de las mañaneras la tal Luisa Alcalde. Por cierto, yo pensé que nos íbamos a quitar de encima escuchar su voz de trompeta desafinada ahora que se fue de la presidencia de la secta, pero no. Como ya es asesora jurídica de la tal Lady Repsamen, parece ser que la vamos a tener que seguir soportando. Pero bueno, fue obviamente para explicar, según ella, lo que está ocurriendo con el caso de Rocha Moya y sus cómplices que fueron solicitados para ser detenidos por parte de Estados Unidos. Miren, adoctrinaditos, esto no es para ustedes no lo van a comprender. Pueden irse a ver, no sé, al Chapejero, a Campejeneando, a Becerro o a cualquiera, al Niño Placenta, si gustan, porque no le van a entender. A la gente pensante, fíjense lo que presentó. La ley tiene que ser seguida y tiene que ser cumplida tal y como lo marca. Yo no le puedo agregar cosas si me conviene o quitarle cosas si me conviene. No. La ley está como está y así se tiene que interpretar y así se tiene que llevar a cabo. Fíjense, ella presenta algunos artículos del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y quiero que noten la trampa con la que embaucan a los adoctrinados, porque les voy a demostrar que está falseando información el gobierno. No lo estoy diciendo yo, se los voy a demostrar. Fíjense, habló primero del artículo 10, ahora les dejo el video, y luego del artículo 11. Este es el artículo 11 que ella presentó del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Y dice: tratándose de casos urgentes, como es el que ahora nos ocupa, el de Rocha y sus aliados, sus cómplices, en donde exista riesgo de sustracción u obstaculización del proceso, como en este caso, ¿no? Y luego coloca abajo algo muy peculiar. El país requirente, o sea, en este caso, el país de Estados Unidos, puede solicitar, previo a la solicitud formal de extradición, una solicitud de detención provisional, que es lo que pidió Estados Unidos. Y luego le coloca ahí hasta en negritas: siempre que contenga elementos probatorios que acrediten la calidad del urgente o de urgente. Siempre que contenga elementos probatorios que acrediten la calidad de urgente. Y lo presenta así, con total descaro. Y la gente dice: el artículo 11 dice eso. Pues no lo dice. Esto se lo inventó ella. ¿Por qué? Pues creemos que es para que los adoctrinados crean que Estados Unidos está incumpliendo el tratado, y no es verdad. Artículo 11, ella dice: siempre que contenga elementos probatorios que acrediten la calidad de urgente. Este es el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México. Es vigente. Desde el año 1978, 1980, es vigente. Vamos a buscar el artículo 11. 8, 9, 10, 11. Este es el artículo 11. Es hasta aquí. Fíjense lo que dice el artículo 11. Detención provisional. En caso de urgencia, cualquiera de las partes contratantes podrá pedir por la vía diplomática la detención provisional de una persona acusada o sentenciada. El pedimento deberá contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero, la promesa de formalizar la solicitud de extradición y una declaración de existencia de una orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente o de una sentencia condenatoria en contra del reclamado. 2. Al recibo de un pedimento de esta naturaleza, la parte requerida tomará las medidas necesarias para obtener la aprehensión del reclamado. 3. Se pondrá fin a la detención provisional si, dentro de un plazo de 60 días después de la aprehensión del reclamado, el Poder Ejecutivo de la parte requerida no ha recibido la solicitud formal de extradición con los documentos mencionados en el artículo 10. 4. El hecho de que se ponga fin a la detención provisional
en aplicación del párrafo 3, no impedirá la extradición del reclamado si la solicitud de extradición y los documentos necesarios para fundarlas enumerados en el artículo 10 son entregados posteriormente. Quiero que me digan, esto es todo el artículo 11, aquí ya empieza el 12, ¿ok? En el artículo 11, quiero que me digan en qué parte de este artículo dice lo que aquí en negritas puso la señora con voz de trompeta desafinada. Siempre que contenga elementos probatorios que acrediten la calidad de urgente. En ningún lado. En el tratado no lo dice. Dice el tratado que los elementos probatorios, y lo dice en su artículo 10, se tienen que entregar cuando se solicite la orden de extradición. Este es el artículo 10. La solicitud de extradición se presentará por la vía diplomática. La solicitud de extradición deberá contener la expresión del delito por el cual se impide la extradición y será acompañada de una relación de los hechos imputados, el texto de las disposiciones legales que fijen los elementos constitutivos del delito, el texto de las disposiciones legales que determinen la pena correspondiente al delito, el texto de las disposiciones legales relativas a la prescripción de la acción penal o de la pena, los datos y antecedentes personales del reclamado que permitan su identificación y siempre que sea posible los conducentes a su localización. Cuando la solicitud de extradición se refiere a una persona que aún no haya sido sentenciada, se le anexarán además una copia certificada de la orden de aprehensión librada por un juez funcionario judicial de la parte requiriente, las pruebas que conforme a las leyes de la parte requerida justificarán la aprehensión. Esto es cuando ya se hace el procedimiento para la extradición, no cuando se solicita la detención provisional, y no los están deteniendo por algo que no existe en el tratado de extradición, no existe, ya lo leímos el artículo 11, y entonces ellos le agregaron esto al artículo 11 para hacerse pendejos, pero en realidad el tratado no lo exige, no lo exige. De hecho ella lo explica, lo que pidieron fue una detención provisional. Tenemos 60 días entonces para que se haga la solicitud formal de extradición. Hasta que se llegue a este momento, con la solicitud formal de extradición, es cuando Estados Unidos tiene que enviar las pruebas. No antes, no está obligado. Están mintiendo. Están claramente mintiendo. Y le agregaron esto, falsearon el artículo 11, pues para engañar a la gente. Pero como los adoctrinados no leen, no se preocupan por saber si lo que les están diciendo es verdad, dan por hecho que el artículo 11 dice siempre que contenga elementos probatorios que acrediten la calidad de urgente, pero no lo dice en ningún lado. Están engañando a la gente. Pinche gobierno miserable, mitómanos, corruptos. Esto es un acto de corrupción. Con su permiso, señora presidenta, antes que nada agradecerle mucho la oportunidad de sumarme hoy a su gabinete y a este proyecto extraordinario del segundo piso de la transformación. Quisiéramos informar respecto a cómo está el proceso de extradición en el caso Sinaloa, porque se ha venido hablando mucho sobre el tema y vale la pena puntualizar en qué momento del proceso estamos para que no haya información falsa que se difunda. Lo primero que hay que destacar es que hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo, está regulado en artículos distintos y lo vamos a ver ahora. Si me permiten. Fíjense bien, la solicitud formal de extradición está regulada en el artículo 10 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Esa es la solicitud que se presenta. Ahí claramente se establece cuáles son los requisitos de esta solicitud. Se tiene que enviar por la vía diplomática y debe contener el delito por el cual se acusa y anexar estos documentos. Relación de hechos imputados, textos legales que tipifiquen el delito, que fijen la pena y que regulen la prescripción. C,
y aquí lo subrayamos, datos de prueba que establezcan que es probable que la persona cometió el delito. D, copia certificada de la orden de aprehensión emitida por el juez de la parte requiriente, datos de identificación y traducción al español. Esto es la solicitud formal de extradición. Ahora bien, adelante. La solicitud de detención provisional con fines de extradición se regula en el artículo 11 y no es lo mismo. La solicitud de detención es en aquellos casos donde se considera hay una urgencia. Y subrayamos urgencia, es decir, donde exista riesgo, ya sea de sustracción o de obstaculización del proceso. Si la parte requiriente considera que hay urgencia por estas dos circunstancias, entonces puede pedirle al país requerido, en este caso México, solicitar que previo a la solicitud formal, una solicitud de detención. Y aquí lo importante es que debe contener elementos probatorios precisamente para probar que es urgente esta solicitud. Entonces, lo que se solicita es la detención provisional con fines de extradición y si ésta se encuentra fundada, entonces se procede a la detención y se abre un plazo de 60 días para entonces sí poder formalmente presentar la solicitud formal de extradición. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición. Lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Para poder presentar esto, necesita anexar elementos de prueba para establecer la urgencia, es decir, que existe un riesgo de sustracción o obstaculización del proceso. La Secretaría de Relaciones Exteriores le pide una opinión a la Fiscalía y la Fiscalía determina que no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional precisamente para que se acredite la urgencia. De acreditarse la urgencia, entonces sí, la Fiscalía puede presentar a un juez de control y el juez de control puede, viendo las evidencias, establecer ya sea la prisión, la detención provisional o alguna otra medida cautelar y ahí inicia este proceso de 60 días. Entonces, el momento procesal exacto en el que estamos es en que la Fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requiriente que aporte esos elementos para poderlo presentar entonces sí ante un juez. ¿Quién lo va a determinar? El juez de control. No lo va a determinar la Fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo determinaría el juez si se mandaran estos elementos probatorios. Adelante. Esto, en realidad, aunque bien establecido en el Tratado de Extradición, también es aplicable en la ley mexicana de forma similar. ¿Qué sucede en nuestro sistema penal mexicano? El artículo 16 constitucional, en relación con los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que para poder solicitar una orden de aprehensión, cualquier fiscalía requiere aportar datos de prueba a un juez y debe acreditar tres cosas:
el hecho que la ley señala como delito, la probable responsabilidad y la necesidad de cautela, que es similar a la urgencia, es decir, el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso. Entonces, esto también existe para efectos del sistema mexicano cuando se quiere detener a una persona y solicitar una orden de aprehensión. Adelante. Ahora bien, respecto a la confidencialidad, esto también es muy relevante. Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requiriente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial. ¿Por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas. Esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8. En este caso, dicha confidencialidad se violentó, provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas. Adelante. Consideraciones finales. Número 1. La Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito. Número 2, la Fiscalía General de la República no ha prejuzgado respecto si es procedente o no una solicitud de detención provisional. La Fiscalía General de la República ha emitido opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que el país requiriente no aportó elementos que acrediten la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar esta evidencia. Finalmente, la Fiscalía General de la República ha enviado opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que es necesario solicitar al país requiriente confidencialidad para poder preservar el debido proceso. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Luisa.